Rechacé al hombre que de verdad me amaba. Por alguien que no valía nada años después, quise recuperarlo. Pero él ya no era el mismo. Todo empezó con una simple notificación en mi teléfono. Una de esas tardes lentas de domingo donde el cuerpo pide descanso pero la mente se empeña en revolver memorias. Estaba revisando viejas conversaciones, haciendo limpieza, cuando sin querer abrí un chat con Adrián. Adrián. Solo ver su nombre me provocó un cosquilleo incómodo en el pecho. Llevábamos más de 6 años sin hablarnos, pero ahí estaba, su perfil intacto, la última foto que me mandó con esa sonrisa medio burlona que tanto conocía. Me detuve. Dudé. Y luego lo abrí. El último mensaje lo había escrito yo, lo siento. No puedo hacer esto. No más. Y ya. Ninguna respuesta. Ninguna pelea. Ningún cierre. Solo ese mensaje. Frío. Final. Sentí una oleada de calor en la cara. No por vergüenza exactamente, sino por esa mezcla absurda de nostalgia y culpa que aparece cuando recuerdas que hiciste daño a alguien que no lo merecía. Porque si alguien no lo merecía, era él. Adrián fue mi mejor amigo desde los 13. No el tipo de mejor amigo que usas de excusa para huir de reuniones familiares. No. Él era el que me acompañaba cuando me rompía en 1000 pedazos por dentro y fingía que todo estaba bien por fuera. El que sabía cuándo hablar y cuándo solo poner su música y dejarme existir en silencio. Nos conocíamos como si hubiéramos nacido juntos. Y durante muchos años, pensé que eso era suficiente. Hasta que llegó Daniel. Ah, Daniel. El chico de sonrisa fácil, mirada intensa y promesas vacías. El que me hizo sentir, por un momento, que el mundo me veía con otros ojos. Que podía ser deseada, importante, única. Y en esa fantasía estúpida y superficial, le di la espalda a Adrián. No porque él me hiciera daño. No porque me fallara. Sino porque Daniel me dijo que un hombre y una mujer no podían ser solo amigos. Porque se notaba que Adrián estaba enamorado de mí. Y yo, en vez de defender nuestra amistad, dudé. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Adrián me esperaba en nuestro café de siempre, el que quedaba cerca del metro. Llevaba su gorro favorito, ese rojo que odiaba pero que insistía en usar cada invierno. Me vio llegar con Daniel de la mano y su expresión cambió. No se enojó. No gritó. Solo me sonrió con esa tristeza que no supe leer en ese momento. Luego me dijo, si este es el camino que elegiste, lo respeto. Solo, no me busques cuando él te falle. Y me dolió. Porque pensé que era un chantaje emocional. Porque Daniel me susurró que eso era manipulación emocional barata. Y yo, idiota, le creí. Al día siguiente, le envié ese mensaje. Lo siento. No puedo hacer esto. No más. Y así perdí a mi mejor amigo. Mi confidente. Mi ancla. Años después, Daniel es solo una mancha borrosa en mis recuerdos. Terminamos mal. Como era de esperarse. Descubrí que no solo me aislaba de mis amigos, sino que coqueteaba con otras mujeres mientras me acusaba a mí de ser muy emocional. El clásico caso de proyección y gaslighting. Una joyita. Pero Adrián, él era real. Era verdad. Era casa. Y ahora, 6 años después, estoy sentada en el borde de mi cama, teléfono en mano, preguntándome si aún está ahí. Si aún podría responder si le escribiera algo. Si aún me guarda algo de cariño o si fui enterrada con ese mensaje final. ¿Y si le escribo? ¿Y si me odia? ¿Y si ya no soy nada para él? Esa fue la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si intentara arreglar lo que rompí? Pasé 1 hora entera mirando su foto de perfil. Sí, 1 hora. No lo abrí. No lo actualicé. Solo lo miré, como si bastara con eso para acercarme a él otra vez. Adrián seguía ahí. En WhatsApp. En Instagram. Incluso en Facebook, aunque no usaba mucho esa red. No me había bloqueado. No me había eliminado.
Solo me había congelado en el tiempo. Como una herida que no cierras, pero tampoco vuelves a tocar. Me metí en su perfil. Empecé a ver sus fotos como una espía novata. Sin dar likes, sin comentar. Solo observando. Él había cambiado. Su pelo estaba más largo, más desordenado. Había dejado la barba. Pero su mirada era la misma. Intensa. Tranquila. Casi dolorosamente familiar. Había una foto en particular, de hacía unos meses, que me dejó helada. Estaba en un parque, sosteniendo a una niña pequeña en brazos. Ella se reía a carcajadas, y él la miraba como si el sol saliera de su sonrisa. Me quedé un largo rato en esa imagen, tratando de leer entre líneas. ¿Era su hija? ¿La de alguien más? ¿Y quién era la mujer que aparecía en el fondo, desenfocada pero presente? Algo dentro de mí se apretó. Celos. Sí. Pero no de la forma romántica o tóxica. Era otra clase de celos. Más crudos. Más puros. Celos del lugar que yo había dejado vacío. De la vida que no compartí con él. Me sentí una intrusa. Como si estuviera espiando una historia donde ya no tenía capítulo. Cerré el celular de golpe y lo dejé a un lado. Pero la ansiedad se coló como humo por debajo de la puerta. ¿Y si había sido feliz sin mí? ¿Y si yo solo había sido una etapa a superar? ¿Y si él había hecho todo lo posible por olvidarme y yo, con este impulso repentino, estaba a punto de abrir una herida que él ya había cerrado? Me levanté de la cama. Caminé por el departamento como alma en pena. No podía quedarme quieta. Necesitaba aire, así que salí a caminar. Eran las 9 de la noche y las calles estaban tranquilas. Solo el sonido de mis pasos y el viento fresco en la cara. Me fui directo al parque donde solíamos pasar las tardes estudiando, cuando ambos fingíamos que nos importaba química, pero solo queríamos estar juntos. Aún estaba el mismo banco de siempre. El que usábamos para comer helado. El que marcamos una vez con nuestras iniciales cuando teníamos 17. Me senté ahí y miré el cielo. Las estrellas estaban apagadas por las luces de la ciudad, pero me bastaba con el recuerdo. Y fue ahí donde lo decidí. Iba a escribirle. No sabía qué iba a decirle, ni cómo, ni con qué cara. Pero no podía seguir arrastrando ese y sí por el resto de mi vida. Así que, esa noche, al volver a casa, tomé el celular, abrí el chat congelado en 2017, y escribí la primera palabra que salió de mi pecho. Hola. Solo eso. Sin más. Sin disculpas. Sin contexto. Una palabra diminuta que llevaba 6 años atascada en mi garganta. Pulsé enviar. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una bomba. Y cuando vi que le llegaba el doble check azul, supe que ya no había vuelta atrás. El doble check azul. No sabía que podía generar tanto pánico en el pecho. Lo miré como si fuera un presagio. Él lo había leído. Adrián lo había leído. Ese simple hola ya no flotaba en el limbo. Había cruzado la línea. Estaba en su pantalla. Y entonces, apareció. Escribiendo. No me lo esperaba. Pensé que me ignoraría. Que no respondería nunca. Que mi mensaje caería como tantos otros que uno envía tarde, cuando ya no importa. Pero no. Él estaba ahí. Presente. Sentí como el corazón me martillaba el estómago. Cerré los ojos por reflejo. Una parte de mí quería apagar el celular, lanzarlo al otro lado del cuarto, esconderme debajo de las cobijas y fingir que eso no estaba pasando. Pero no lo hice. Lo dejé en la mano. Firme. Esperando. El mensaje llegó. Hola. No pensé volver a leerte. Fue como si alguien hubiese susurrado mi nombre después de años de silencio. No tenía reproche. No tenía veneno. Pero dolía igual. Porque esa frase decía más de lo que escribía. Me sentí una intrusa en su paz, una voz que él ya había enterrado. Escribí.
Sé que no tengo derecho. Solo pensé en ti hoy. Y me di cuenta de cuánto lo extraño. Todo. A ti. No hubo respuesta inmediata. El escribiendo se encendía, se apagaba, volvía a encender. Como si estuviera decidiendo que tanto valía la pena responder. Y luego lo envió. Fueron muchos años. Supongo que también pensé en ti más veces de las que quise. Me mordí el labio. Había verdad en esas palabras. Una ternura tímida. Una grieta. Empezamos a hablar. Lento. Cuidadoso. Como si ambos camináramos sobre cristal. Hablamos de tonterías. De la universidad. Del tiempo. De un libro que solíamos compartir. Yo le pregunté por la niña de la foto. No era su hija, sino la sobrina de su pareja. Sí. Tenía pareja. Se llamaba Belén. Llevaban casi 3 años juntos. Vivían en el centro. Tenían un gato. Sentí un nudo en el pecho, pero no de celos. Era más bien la constatación de lo obvio, el tiempo había seguido. Con o sin mí. Aún así, cuando hablamos, había algo. No sé si era cariño. No sé si era dolor. Pero estaba. Latente. Innegable. Y entonces, él dijo. ¿Por qué ahora? Esa pregunta cayó como un martillo. Podría haberle dicho 1000 cosas. Que lo soñé. Que me topé con una canción. Que me sentía sola. Pero ninguna era cierta. La verdad era más simple. Más brutal. Porque me equivoqué. Porque te elegí a ti demasiado tarde. Y no sé si ya es tarde del todo. Pasaron minutos sin respuesta. Largos. Incómodos. Él estaba conectado. Leía. Pero no escribía. Hasta que finalmente escribió. No sé qué responder a eso. Estoy bien ahora. Pero parte de mí aún recuerda cómo dolió. Y ahí lo supe. Estaba parada en un cruce. Podía cerrar el chat, dejarlo ir sabiendo que por fin había dicho lo que callé 6 años. O podía arriesgarme a hundirme más, a incomodar su presente, a poner sobre la mesa el recuerdo de lo que fuimos. ¿Tenía que decidir, lo dejaba ir en paz? ¿O le pedía, egoístamente, que me dejara reconstruir algo? La decisión estaba ahí, latiendo como una herida recién abierta. Y yo no sabía si estaba lista para asumir lo que esa decisión traería. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, el celular en la mano como si fuera una bomba que aún podía explotar. La conversación con Adrián quedó en un punto muerto, pero no era un final. Era como si hubiéramos abierto una puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para sentir el aire del otro lado. Durante el día siguiente, revisé el chat más veces de las que me atrevo a admitir. No había nuevos mensajes. No había respuestas. Solo el vacío después de la confesión. Pero a las 7:04 de la tarde volvió a escribirme. Belén notó que estoy raro. Me preguntó si volviste. Me congelé. No por Belén. Sino por la certeza de que mi mensaje había cruzado más que una pantalla. Había tocado su vida real. Había sembrado una duda donde quizás había paz. ¿Qué derecho tenía yo? ¿Y qué le dijiste? Escribí sin pensar. Tardó en responder. Luego, la notificación. La verdad. Que me hablaste. Que me removiste cosas. Que no sé qué hacer con eso. Me quedé sin aire por un momento. Era tan honesto. Brutalmente honesto. No había rabia en sus palabras. Solo verdad. Y esa verdad era un cuchillo. Volví a escribir. ¿Y ella, qué dijo? Otra pausa. Que si no cerraba ese capítulo, no podía seguir construyendo el nuestro. ¡Boom! Ese mensaje me hizo tambalear. Porque aunque no lo decía con esas palabras, la línea estaba clara, Belén o yo. El presente o el pasado. La estabilidad o el caos.
Y por primera vez dudé de todo. ¿Yo qué quería? ¿A Adrián? ¿O el recuerdo de lo que fuimos? ¿Estaba tratando de reconstruir algo real o solo compensar la culpa de haberlo perdido? No respondí nada esa noche. Apagué el teléfono. Me serví una copa de vino y me senté en la ventana de la sala, viendo las luces de la ciudad. Quería pensar que mi silencio era por respeto. Pero la verdad es que estaba aterrada. Porque cualquier cosa que dijera podía cambiar su vida. Y la mía. Al día siguiente, él me escribió de nuevo. ¿Podemos vernos? Esa pregunta me cayó como una piedra al estómago. No hubo excusas. No hubo contexto. Solo esa pregunta, directa, sin adornos. Y yo respondí sin pensar. Sí. Nos encontramos en el mismo café de siempre. El de los ventanales altos y las mesas de madera rayadas por años de estudiantes y parejas rotas. Fue idea suya. No hubo ¿cómo estás? Ni formalidades. Solo el mensaje. Mañana, 6:30. El de siempre. Y ahí estuve. Adrián llegó puntual. Vestía una camisa azul oscuro, la misma que solía ponerse cuando iba a entrevistas o reuniones importantes. Tenía ojeras, pero aún así, cuando me vio, sonrió. No como antes. Era una sonrisa nueva. Cuidada. Nos sentamos sin tocarnos. Ni un abrazo. Ni un roce. Nada. Belén sabe que estoy aquí, dijo, como si fuera una advertencia. Yo asentí. No sabía si eso era bueno o malo. Pero el hecho de que él estuviera ahí, frente a mí, lo decía todo. No quiero arruinarte la vida, fue lo único que pude decir. Él rió, bajito. Una risa que me dolió más de lo que esperaba. Ya lo hiciste, respondió, mirándome directo a los ojos. Pero no por escribir. Lo hiciste cuando te fuiste. Cuando me borraste. Me encogí un poco. Como si mi cuerpo quisiera desaparecer. Tenía miedo, susurré. Yo también. Pero me quedé. Ese me quedé me atravesó como un dardo. Porque era cierto. Él había estado ahí, con el corazón en la mano, y yo lo cambié por alguien que apenas sabía conjugar nosotros. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Por qué estás aquí? Silencio. Adrián bebió un sorbo de su café, que ya estaba frío. Porque me di cuenta de que nunca cerré nada. Y no puedo seguir viviendo con fantasmas. Me mordí el labio. No sabía si eso era un reproche o una confesión. Tal vez las dos cosas. ¿Sigues sintiendo algo? Me atreví a preguntar, con voz quebrada. Él dejó la taza. Se pasó la mano por el cabello. Me miró. Lento. No sé si es amor. O si es rabia. Pero te juro que aún me despierto soñando con lo que nunca dijiste. Y ahí, frente a él, lo dije. Te amaba. Él cerró los ojos. Y cuando los abrió, ya no tenía esa firmeza de antes. ¿Y ahora? No lo sé. Pero estoy dispuesta a descubrirlo, si tú quieres. Adrián apoyó los codos en la mesa. Me estudió. Como si intentara reconocer a la mujer que fue su mejor amiga, su todo. ¿Y qué hago con lo que tengo ahora? ¿Con ella? No supe qué responder. No era mi lugar decidir por él. Así que dije lo más honesto que pude. Solo sé que vine a decirte la verdad. Lo demás es tu decisión. Nos quedamos en silencio. Luego se levantó. Necesito tiempo, dijo. Y se fue. Sin abrazos. Sin besos. Sin promesas. Solo me dejó ahí, en el café, con mi verdad sobre la mesa y un corazón que ya no sabía a quién pertenecía. Pasaron 3 días sin noticias. 3 días. Enteros. Y yo, como una adolescente en pleno 2009, revisaba su estado en línea, sus publicaciones, sus historias. Todo. Como si en alguno de esos fragmentos digitales pudiera adivinar lo que pensaba.
Lo que sentía. Si aún pensaba en mí. No escribió. No reaccionó. Ni una sola palabra. Pensé en escribirle. Muchas veces. Pero cada vez que abría el chat, algo dentro de mí se encogía. ¿Y si me estaba haciendo a un lado? ¿Y si estaba con ella? ¿Y si solo quería un cierre y no volver a verme? El cuarto día, mientras estaba en la fila del supermercado, sonó el teléfono. Era él. ¿Tienes un minuto?, dijo, sin saludar. Claro. Estoy afuera. Salí dejando todo tirado, como si el mundo se me estuviera cayendo. Y tal vez sí. Estaba en su auto, frente a mi edificio. Me subí sin decir nada. No conducía. Solo tenía las manos en el volante, como si necesitara sostener algo para no quebrarse. Se lo conté todo, dijo. Me quedé inmóvil. ¿Todo? Sí. Le conté que te amaba. Que aún me duele tu ausencia. Que, aunque intenté dejarte atrás, no funcionó. Que pensé que sí, pero no. No del todo. Tragué saliva. Tenía un nudo en la garganta que me impedía hablar. ¿Y qué dijo ella? Me preguntó si me iría contigo. Eso me rompió. ¿Y qué respondiste? Adrián giró lentamente la cabeza y me miró. Su voz tembló. Le dije que no sabía. Silencio. Doloroso. Crudo. ¿Por qué me dijiste eso?, pregunté. Porque es la verdad. Porque esto no es una película. Porque hay amor allá también. Porque ella no es mala. No es tu enemiga. Y yo no soy el mismo chico que dejaste. Asentí. Me ardían los ojos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Adrián apretó el volante. Bajó la mirada. Te necesito fuera de mi vida por un tiempo. Necesito pensar. Curarme. Y decidir sin que tu voz interfiera. Porque si estás cerca, no voy a poder ser justo con ninguno de los dos. Me dolió. Pero lo entendí. Porque por primera vez, Adrián estaba pensando en sí mismo. Está bien, dije, con la voz quebrada. Si eso necesitas, lo respeto. Gracias, susurró. Nos quedamos en silencio. Luego me miró y soltó lo último. Pero si dentro de unos meses aún siento que te amo, voy a buscarte. Y sin más, me abrió la puerta. Salí del auto como si caminara en una nube. Con las piernas temblando. Con el corazón dividido. No había un final. Solo un espacio. Un paréntesis. Un posible volver. Y una promesa no dicha. Si aún duele, es porque importa. Los días después del adiós fueron huecos. No es una metáfora. De verdad se sentían huecos. Como si alguien hubiera abierto mi pecho y se hubiera llevado algo, dejando solo aire frío y una especie de eco interno que no me dejaba dormir. Intenté llenar el vacío. Fui al cine sola. Caminé kilómetros con audífonos puestos y la música al máximo. Volví a leer mis libros favoritos. Incluso salí con un tipo que conocí en una app. Se llamaba Tomás, era ingeniero, y hablaba de bicicletas como si fueran criaturas míticas. Pero nada se sentía real. Todo tenía sabor a cartón mojado. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Adrián diciéndome que necesitaba curarse. Qué frase tan brutal y tan cierta. Él necesitaba curarse, de mí. Eso me hizo pensar en cosas que había evitado por años. No solo lo había abandonado. Lo había convertido en una sombra. Había contado la historia como si él hubiera desaparecido, como si el error hubiera sido compartido. Pero no. Yo me fui. Yo lo rechacé. Y él, con todo su amor y dolor, aguantó. Empecé a escribir. No para él. Para mí. Una especie de diario de duelo, pero sin flores ni cartas dramáticas. Solo frases sueltas. Hoy escuché su canción favorita en el supermercado y casi tiro un paquete de galletas al suelo.
Si Adrián no vuelve, ¿cómo me perdono yo? ¿Qué se hace con un amor que ya no tiene a dónde ir? Y así pasaron las semanas. A veces creía que me había resignado, que lo estaba superando. Luego, veía una taza de café con leche espumosa y recordaba cómo él siempre dibujaba una carita feliz en la espuma, con la cuchara. O pasaba por el parque donde le tomé una foto una vez riéndose con una bufanda ridícula. Y todo volvía. Pero algo cambió en mí. De a poco, dejé de pensar en qué pasaría si volviera y empecé a pensar en qué quiero si no vuelve nunca. Y la respuesta fue dura. Lo que quería era perdonarme. No por haberlo perdido, sino por haberme perdido yo misma en esa versión de mí que lo empujó lejos. Un día, sin planearlo, fui al café de siempre. Me senté en nuestra mesa. Saqué el cuaderno donde escribía esas frases tristes y lo abrí en una página en blanco. Y escribí: hoy elijo vivir con esta herida. No para que sane rápido, sino para que me enseñe. Lo cerré. Respiré hondo. Y por primera vez en semanas, no sentí el pecho apretado. Tal vez eso era crecer. Fue un martes. De esos anodinos. Llovía sin ganas. La ciudad estaba atrapada en una especie de gris pálido que no te empuja al drama, pero tampoco al optimismo. Yo estaba en casa, con una infusión de menta y una playlist de fondo, cuando el teléfono vibró. Adrián. No un mensaje. Una llamada. Me paralicé. Lo dejé sonar 3 veces. Luego lo contesté. Hola, dije, casi en susurro. Del otro lado, su voz era un poco más grave que la última vez. ¿Estás bien? Asentí, como si pudiera verme. Sí, ¿y tú? No lo sé. Por eso llamo. Silencio. Después, respiró hondo. Terminamos. Eso bastó para que mi corazón se sacudiera, pero no en el sentido romántico. Fue más bien como una alarma. Una alerta de que algo grande venía. ¿Por mí? Pregunté. No. Por mí. Porque me di cuenta de que estaba construyendo una casa con puertas cerradas. Que nunca dejé de extrañarte. Que a pesar de todo, siempre hubo una parte de mí que te siguió esperando. Tragué saliva. ¿Y ahora qué? Ahora quiero verte, dijo. Pero sin promesas. Solo ver si aún podemos hablarnos sin hacernos daño. Acepté. Nos vimos esa misma tarde. Volvimos al parque. Nada de cafés, ni mesas, ni testigos. Solo él, yo y el eco de lo que fuimos. Estaba distinto. No solo por fuera. Estaba más tranquilo. Más claro. Nos sentamos en el banco de siempre. No hablábamos. Al principio, solo escuchábamos la lluvia sobre las hojas. Nunca dejé de quererte, dije. Y yo nunca supe cómo dejar de hacerlo, respondió. Pero no nos abrazamos. Ni nos besamos. Nada de eso. Solo nos miramos con la honestidad más brutal, la de 2 personas que se rompieron y se siguen reconociendo entre los pedazos. Adrián me tomó la mano. Su tacto era cálido, conocido. No quiero que esto sea una revancha contra el pasado, dijo. Ni yo. Quiero que sea un comienzo. Uno lento, si es necesario. Él sonrió. Y en ese gesto no hubo fuegos artificiales. No hubo banda sonora. Solo paz. Por primera vez. No volvimos a ser pareja. Eso fue lo primero que entendí semanas después de ese reencuentro. Sí, nos seguimos viendo. Caminábamos juntos. Tomábamos café. Nos mandábamos mensajes en medio del día. Reíamos, a veces con el mismo código de siempre, otras desde lugares nuevos. Pero no había etiquetas. Ni planes a futuro. Era como si estuviéramos construyendo algo desde el polvo, sin saber aún qué forma tendría. Y en el fondo, esa ambigüedad me aterraba. Una parte de mí quería decirle, volvamos. Comencemos de nuevo. Prometo no huir esta vez.
Pero la otra, la parte más honesta, sabía que hacerlo así, a ciegas, sería repetir la historia. Saltarnos el proceso. Atajar el dolor. Y ya no quería eso. Un día, mientras caminábamos por una feria de libros, Adrián me detuvo frente a un puesto de libros usados. Me mostró uno que teníamos en común desde adolescentes. En la primera página, había una dedicatoria en tinta azul. Las cosas que valen la pena no se recuperan, se reconstruyen. Él me miró. No dijo nada. Solo asintió como si esa frase dijera lo que ninguno de los dos podía poner en palabras. Y fue ahí donde lo supe. No se trataba de volver a lo que fuimos. Se trataba de construir algo completamente nuevo, con todo lo que habíamos vivido, bueno y malo, como cimiento. Esa misma noche, en mi casa, le preparé cena. Algo simple. Pasta y vino. Como en los tiempos viejos. Al final, mientras recogíamos los platos, le dije: no quiero apresurarte. Ni esperarte. Ni perderme otra vez por quedarme quieta. Él me miró con calma. Tampoco quiero hacer promesas rotas. Pero si esto tiene que ser lento, entonces que sea lento. Y si no es amor otra vez, le dije, al menos que sea verdad. Sonrió. Me tomó de la mano. Su pulgar acarició el dorso, como tantas veces antes, pero distinto. Más adulto. Más sincero. ¿Y si solo somos nosotros? Pregunto, sin títulos. Sin guiones. ¿Y si eso basta? Y por primera vez en mucho tiempo, la respuesta fue sí. No sé si terminaré con él. No sé si nos amaremos como antes o de otra forma. Lo que sé es que ya no cargo con la culpa. Que ya no me persigue el fantasma de la elección que hice. Porque aunque rechacé a mi mejor amigo por alguien que no valía la pena, hoy elegí algo mejor. Elegí no seguir huyendo de mí misma. Y eso, más que el amor perdido, es lo que me devolvió la paz.